Prensa Ecuador. Bienvenidos todos al Club de Prensa Ecuador. Ruth del Salto los saluda en este miércoles. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, aclara su visita privada a Manta. Escribí ese domingo unas 30 páginas de mi libro, de hecho textualmente en un mensaje en redes sociales. Según la canciller Laura Sarabia, el presidente de Colombia, Petro, era el único que podía aclarar qué hizo en Manta en mayo de 2025 cuando fue a la posesión de Daniel Noboa. Algunos medios en Ecuador hablaron de un supuesto encuentro que habría tenido el mandatario colombiano con alias Fito, peligroso criminal ecuatoriano, que fue recapturado en los últimos días. Vamos a empezar Club de Prensa Ecuador. Bienvenidos. El ministro del Interior confirma una videollamada con alias Fito, pero descarta negociación. John Reinberg ha conversado con Adolfo Macías a inicios de mayo, según lo ha manifestado. El jefe criminal, dice él, pidió que no se toquen sus bienes, su familia o sus compañías, condiciones que, según ha dicho el ministro del Interior, el gobierno de Noboa no aceptó. Enseguida tenemos un reporte de nuestra cadena aliada, Teleamazonas. Hubo un contacto anterior a esta foto entre el ministro del Interior, John Reinberg, y Adolfo Macías Villamar. Ocurrió a inicios de mayo, fue a través de una videollamada. Y así lo confirmó el propio Reinberg, quien aseguró que por esos días el cabecilla de los choneros intentó contactarse con él a través de terceros. No fueron pocos. Sin embargo, la videollamada se produjo por pedido de la propia policía y así lo relata. Por parte de la Policía Nacional llega un pedido del cual me dicen quieren tomar contacto. Él hace una llamada, ¿eh? Y le digo, mientras él no salga la cara de él, no le cree. No le creo. Sale la cara de él. Y él comienza a decir que teme por su vida. La conversación entre alias Fito y el ministro no habría durado más de 20 minutos, según relata. A inicios de mayo se definían detalles de la operación en la que se capturó a su círculo familiar por lavado de activos. Lo único que se logra decirle es, debes entregarte rápido, la vida, por supuesto que la vamos a garantizar. Trató de hacer pedidos para su entrega. Todos los pedidos fueron negados. Reinberg prefiere ahora hablar de los hechos, de que Fito fue capturado y que su extradición espera no tomaría más de 4 meses. Para eso se requiere de gestiones en la Corte Nacional de Justicia. Y adelantó, aunque sin dar detalles, que en los planes del gobierno está intervenir las agencias municipales de tránsito, pues ahí ha permeado el crimen organizado. En Manta, su alcaldesa hizo el pedido. Agresiones, amenazas, bombas, muertes, ausencias sistemáticas y ahora vínculos directos con estructuras al margen de la ley. Solicitamos al gobierno nacional que se considere la intervención de la empresa pública de movilidad de Manta. Ellos deberían hacer su parte, pero no la hacen. Y han permitido que esto siga escalando, ya sea para beneficio de las economías criminales o ya sea para el beneficio de sus bolsillos. Entonces, todas estas agencias, ¿no? A mí lo que me demuestra, En este Club de Prensa de Ecuador, para mí es un gusto saludar a mis colegas periodistas. Carolina Mela, periodista de El País en Ecuador. Gracias por estar con nosotros, Carolina, bienvenida. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes. Una buena tarde para ti también, y también un gusto saludar a Jorge Escobar, presentador, entrevistador de RTS, Canal 4, director del medio digital en YouTube, El Purgatorio. Jorge, un gusto tenerte aquí en el Canal de las Américas NTN 24. ¿Qué tal, Ruth? Un placer saludarte a ti, también a Carolina, mi colega acá en Ecuador. Gracias a los dos por estar. Carolina, vamos a empezar comentando. Tú hiciste la columna para Diario El País, detenido el líder narco alias Fito, el criminal más buscado del Ecuador. No solo del Ecuador, sino también peligroso para toda la región de América Latina por sus vínculos con carteles de droga mexicano. Empecemos por este reporte que acabamos de sacar de Teleamazonas con respecto a lo que ha revelado el ministro del Interior, que sí hubo una conversación, pero no ha habido una negociación. ¿Qué ha trascendido y qué más demanda quizás la ciudadanía de información sobre esta recaptura de uno de los criminales más peligrosos del país? Ruth, yo creo que lo que ha sucedido también en los últimos días después de la captura de Fito
es que el relato que contó el gobierno no ha logrado sostenerse con el tiempo y justamente también por otras revelaciones que hizo el medio colombiano Canal 1 de esta negociación que sí pidió Fito, este acercamiento que tuvo tanto con el gobierno, es decir, que habló directamente con el ministro del Interior, que lo ha tenido que admitir el ministro del Interior, Reinberg, que los contactos además a alto nivel del propio Fito al tratar de contactar a la Cancillería colombiana para poder entregar esta carta, que no fue desmentida por la Cancillería de Colombia, sino más bien diciendo, bueno, no sabemos la legitimidad, ¿no?, de si es auténtica o no, pero sí nos llegó esto a través del abogado de Fito. Entonces, claro, hay varios elementos de lo que ha ocurrido sobre esta captura, es que nos dejan ver si el relato es completamente cierto y sobre todo porque se contaron muchos elementos muy de un espectáculo en realidad, de cómo fue la captura debajo de un búnker, de cómo lo detuvieron, de la hija de él. Había muchos elementos que tú sabes que si se escribiera todo esto, en realidad en una novela tú dices, wow, puedo hacer un guión, de hecho, de una película. Y creo que lo que está pasando ahora mismo es que apareciendo estos otros elementos, se conoce entonces, ¿qué se sabe hasta ahora? De que Fito sí trató de contactar al gobierno ecuatoriano, de que tuvo contacto con el ministro del Interior, John Reinberg, para poder negociar su entrega. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Pues de alguna manera garantías a su vida, porque lamentablemente en las cárceles de Ecuador eso no está garantizado. También que la familia de él, que fue detenida en unos operativos policiales y militares de lavados de dinero, de activos. Y también habla de su no extradición hacia los Estados Unidos. A pesar de que esto, te digo algo, Ruth, tengo también mis dudas porque otras fuentes lo que me hablan es que más bien parte de las negociaciones que él quería era ir a Estados Unidos también, porque no se siente seguro acá, porque tiene tantos enemigos, Fito, que saben que pueden matarlo en cualquier momento, en cualquier cárcel de este país, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se pregunta, se cuestiona también a quienes integran el gobierno, cómo se evita, por una parte, que vuelva a suceder lo del 2024, esta fuga que tuvo de un centro de penitenciaría, ya alias Fito, y ahora que se mantenga, porque habrá muchas personas que desean eliminarlo. Así claramente se lo ha dicho, se lo ha manifestado, hasta que, como dice el gobierno, se dé la extradición hacia Estados Unidos, que es lo que está buscando. El presidente Noboa dice, ojalá se dé antes de diciembre. Jorge, con respecto a lo que comentábamos hace un momento cuando empezábamos el saludo, hubo controversia en el Ecuador, se desató esto no solo a nivel ecuatoriano, sino regional, por una supuesta reunión que habría tenido alias Fito con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se dejó una pregunta sobre la mesa al ministro del Interior. Él dejó una respuesta abierta. No sé si se reunió o no, pero en todo caso, como puntos suspensivos en esto. Esto fue el día de en la temporada de la posesión de Daniel Noboa, donde asistió el mandatario Gustavo Petro. Antes de tu respuesta, Jorge, quiero invitarte a ver lo que ha posteado en redes sociales el presidente de Colombia con respecto a qué hizo en ese transcurso de tiempo que ni Colombia sabía ni Ecuador tampoco. Cuando estuvo en Ecuador, él se fue a la provincia de Manabí, a Manta, población que está aledaña a Montecristi, donde fue capturado alias Fito. Y esta es la explicación que ha dado el presidente Petro a través de sus redes sociales. Le escuchamos. En Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso allí, escribí ese domingo 25 unas 30 páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática. Terminé una parte en donde estudio la tesis del filósofo japonés Kohei Saito sobre el metabolismo en la lógica de capital de Marx. Me queda poco tiempo para escribir y aproveché ese domingo que me gustó mucho. Si lo publican, puedo adelantarles algún capítulo. Bello, bien romántico, porque en realidad se escribe muy lindo en las costas de nuestra querida provincia de Manabí. Jorge, lo mismo también en esas bellas costas que hay en el Caribe colombiano. Más allá de la belleza, el romanticismo de escribir, ¿por qué se generó toda esta especulación? Bueno, yo creería que la especulación partió
desde la aprehensión de Fito, de acuerdo a la versión del mismo gobierno, porque cuando fue la posesión de Daniel Noboa, yo creería que pasaron unos 10 o 15 días en los que por diversas publicaciones, tanto de medios nacionales como también internacionales, se conoció pues que el avión presidencial de la Casa de Nariño se había quedado por un tiempo adicional después de la posesión de Daniel Noboa ese domingo 25 de mayo. A partir de eso, pues, como usualmente pasa en estas coyunturas, producto de la ideología de Gustavo Petro, de las posturas que ha tenido también Daniel Noboa Sin en algunos temas sustanciales, ¿no? Que están vinculados al ejercicio de la política, como por ejemplo el caso Jorge Glass o también otros temas muy delicados. Entonces, cuando esto empezó a conocerse, luego se ataron los cabos. Y por eso sale al paso hoy Gustavo Petro a decir que, a ver, no me vengan a insinuar que yo me he visto con Fito, más aún cuando se le endosaba también la coyuntura del atentado a Miguel Uribe Turbay y que todo esto supuestamente habría tenido algún tipo de vértice. Ha dicho que él se ha ido a escribir, ¿no? Y de hecho 30 páginas. Entonces, es la verdad del presidente Petro como cuando cualquier primer mandatario sale a su defensa en función de cuestionamientos, de observaciones, de conjeturas y demás. Así que yo creo que es un asunto bastante delicado, o hilar muy fino, dar a entender o quizás asegurar que esa estadía de Petro, una estadía que fue quizás de improviso, nadie se la esperaba, estaba seguramente en el plan de la Casa de Nariño, pero en el entorno, en función de esa visita protocolaria a nivel internacional, medios ecuatorianos y demás, no tuvieron el dato sino después, cuando se percataron en Manabí, en Manta específicamente, que Gustavo Petro se había quedado por un tiempo adicional en el Ecuador. De allí, en torno al caso Fito, pues un poco agregar que si bien el ministro del Interior terminó admitiendo que lo que había dicho Fito en una corta entrevista telefónica concedida al canal colombiano, Canal 1, que sí hubo un contacto, él ha dicho, ha precisado que eso fue previo a la operación Centinela 6, cuando en efecto atacó a su círculo íntimo por lavado de activos. Pero hay un detalle allí. Si en principio el argumento fue entender que la información no podía divulgarse por asuntos de estrategia, de seguridad, para poder llegar a alias Fito, bueno, ellos en conjunto, hablo del ministro de Defensa y también del Interior, dieron declaraciones en el Palacio de Gobierno al día siguiente de esta operación allá en la comuna Monterrey, en el cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. Y probablemente era el momento adecuado para empezar a traslucir todo lo que sucedió, incluso tras bastidores. Lo cierto es que hoy, sin duda, pues el ministro está intentando posicionar que en ningún momento hubo tranza ni algo oscuro o turbio a partir de ese enlace con una videollamada, porque ha dicho no se aceptó ninguna de las condiciones o de los favores que había interpuesto Fito en ese momento. Así es, eso es lo que ha trascendido, al menos lo que ha reiterado el ministro Reinberg. Carolina, ¿qué más acotar antes de seguir hablando sobre esta recaptura, de esta polémica teoría que implica, como lo han manifestado algunos medios, una cita de Gustavo Petro con alias Fito? Incluso hay una carta que habría hecho llegar alias Fito a la Cancillería. Ya veíamos ahí al presidente de Colombia desmarcarse de cualquier vínculo que tenga que ver con alias Fito. Ruth, la carta llegó a Cancillería, la Cancillería de Colombia lo admitió. Lo que dice es, no sabemos si es certera escrita de puño y letra de Fito, ¿no? A pesar de que se la entregó el abogado de Fito, la hizo llegar hasta la Cancillería, pero eso está admitido en el comunicado de la Cancillería. Aquí yo creo, Ruth, lo que hay que preguntarse a propósito de este tema que está vinculado con el presidente de Colombia es... ¿Qué es Manta, no? Entonces, para que el público entienda, Manta es una ciudad que está en la costa ecuatoriana, que los narcotraficantes le llaman la lavadora.
Entonces es un lugar, es una ciudad muy linda. Además, por cierto, que yo soy de allá, Ruth, conozco muy bien la ciudad y lamentablemente el narco la ha utilizado para poder lavar dinero y además porque tiene una costa muy amplia por donde sale también la droga, ¿no? No solamente cuando se colapsa en Guayaquil todos los puertos, Manta también es otra de las zonas, Manabí en realidad es toda la provincia donde está Manta, por donde sacan la droga. Entonces Manta es una ciudad en teoría turística, es una ciudad muy bonita, en realidad tiene unas playas muy bellas, pero desde hace un año más o menos el bloque de seguridad del país tuvo que trasladarse allá por orden del presidente de la República debido también al repunte de la violencia y al incremento de los homicidios. Entonces, para que vayan teniendo una radiografía de lo que está pasando en esta ciudad también, ¿no? Porque los crímenes comenzaron ahí, porque ahí la disputa, que además Manta y Manabí es prácticamente la cuna de los choneros, esta banda delictiva de donde pertenece Fito. O sea, Fito crece prácticamente en estas calles y en los barrios del centro de Manta. Y por eso, claro, hay todos estos elementos que coinciden o no con todo lo que ha pasado, que justo la visita del presidente Petro, que sorprendió que se queda unos días adicionales tras la posesión del presidente Daniel Noboa y va justamente a esta ciudad. Ahora, también tengo que decirte algo, si al final toman la decisión de ir allá porque es una ciudad turística, si el presidente toma la decisión de ir para allá porque es una ciudad turística y porque además tiene un aeropuerto, ¿no? Para poder aterrizar, a diferencia de otros lugares de la costa ecuatoriana. Entonces, vamos a ver si le jugó en contra todos estos elementos de la ciudad y en un contexto también muy violento y que además se da también la captura de Fito. Tal vez fue mala suerte del presidente Petro si decimos que lo que está diciendo ahí es cierto, ¿no? Todo lo que él ha dicho y ha justificado que estaba de paso ahí. Pero ojo, las autoridades aquí, algunas fuentes además también adicionales, en mi caso que he podido investigar, pues han dicho de que en realidad el presidente Petro no salió de esa vivienda y no pueden confirmar del todo tampoco que tuvo reuniones, porque nadie entró prácticamente a la casa donde estuvo Petro allá en Manta. Entonces, pero eso ya te digo, son cosas que simplemente se van diciendo, pero no terminan de hilar la historia de lo que ha pasado realmente, y porque hay muchas coincidencias alrededor. Uh-huh. Antes de irme al corte comercial, Jorge, alias Fito, un elemento clave para México. Recordemos que Fito continuaba con negociaciones con el cártel de Sinaloa. Es una ficha que muchos quisieran callar. ¿Qué garantías existen actualmente de parte de las autoridades en el país para que Fito no sea callado, no sea asesinado dentro del sistema carcelario, como ha ocurrido con otros líderes criminales en el Ecuador? Claro, yo más bien me preguntaría si en la práctica, al devolverlo hasta la cárcel de máxima seguridad de donde se fugó hace un año y medio, hay garantías de que no se vuelva a fugar, como primer paso. Segundo, si el mismo gobierno ha dicho, bueno, vamos a mantenerlo acá hasta que se concrete la extradición, todo eso tiene un trámite que toma su tiempo. En la misma Carta de Montecristi, en el Código Orgánico Integral Penal, sucede que Fito, en principio, tenía 38 juicios abiertos por sicariato, delincuencia organizada, extorsión, porte de armas. Pregúntate, Ruth, si tenía o tiene abiertos juicios por narcotráfico y lavado de activos. Ninguno. Todos son parte de los 7 cargos que se han levantado en la Corte Federal de Brooklyn, en New York. Quizás por eso el interés de Estados Unidos. Acá en ningún momento aparece un solo juicio por narcotráfico o lavado de activos, que se presume o se entiende son las puntas más altas de alias Fito. Lo otro, en torno a la seguridad, como te decía al inicio, hay que ver en principio si existe la seguridad de que no se vuelva a fugar, porque en esta pequeña cárcel de máxima seguridad en Vía Daule, que está a unos 300 o 500 metros de la penitenciaría del Litoral, allí también están Jorge Glass, por ejemplo, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano por el caso Purga, y otros más. Entonces,
de alguna manera yo considero que el solo hecho de haberlo devuelto a la cárcel de máxima seguridad, y esto se lo pregunté al ministro John Reinberg cuando estuvo ayer acá en el estudio en vivo, si eso generaba o no garantías o por el contrario había una exposición muy alta del gobierno al volver a ingresarlo al mismo lugar de donde se escapó. Ha dicho el ministro que han doblado todos los esfuerzos y que hoy sí está todo literalmente blindado, o al menos con un dispositivo que va a impedir el mínimo atisbo de una operación para que Fito vuelva a desaparecer de la cárcel. Vamos aquí, Jorge, Carolina, amigos televidentes, a una pequeña pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Regresamos con la gira de Daniel Noboa, gira internacional por China, por España, Italia. Una gira que busca posicionar al Ecuador en escenarios clave de cooperación económica y política también. Volvemos luego del corte. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emprendió una gira internacional que lo lleva a 3 destinos, China, España, Italia. Esto empezó el 22 de junio, termina el 3 de julio. La agenda ha sido difundida por el gobierno una vez que el mandatario ya se encontraba en territorio chino, a pesar de que la prensa había solicitado esta información desde días atrás. Enseguida vamos a presentar sobre lo que ha sido parte de esta gira en un reporte de nuestra cadena aliada en Ecuador, Teleamazonas, sobre la reunión además que tuvo Noboa con Xi Jinping. La gira internacional del presidente Daniel Noboa de a poco llega a su fin. China fue el primer país que el jefe de Estado visitó. Ahí se reunió con su homólogo Xi Jinping. Producto del diálogo, ambos países firmaron un plan de cooperación para promover la iniciativa de las nuevas rutas de la seda, a la que Ecuador se adhirió en 2018 y que ha facilitado la llegada de inversiones y financiación china. Ahora nuestro país busca apoyo para el desarrollo energético y el crecimiento de la infraestructura industrial. Estas inversiones lo que buscarían es garantizar que la producción que nosotros tenemos alcance los niveles y los volúmenes que el mercado chino requiere. Se hablaba de inversiones que podrían superar los 1.000 millones. Y es que actualmente hay un déficit en la balanza comercial entre Ecuador y China. Nuestro país importa cerca de 5.000 productos, entre los que constan vehículos, celulares y electrodomésticos, pero exporta apenas 180 productos. ¿Y nosotros qué estamos vendiendo? Productos primarios. O sea, ahí viene un poco la visita del presidente, que no solamente sea comercial, sino tecnología. Otro de los objetivos de la gira por China es el reperfilamiento de la deuda que Ecuador tiene con ese país y que suma cerca de 4.000 millones de dólares. El presidente Noboa también visitó España, en donde ha mantenido reuniones con el presidente de Polonia y Andorra. Luego se dirigirá a Italia. La gira culmina el 7 de julio, aunque los últimos 4 días estarán destinados a asuntos de carácter personal. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguimos aquí en Club de Prensa Ecuador. Carolina, la visita a China responde a una lógica de diversificación estratégica de los socios internacionales que tiene el Ecuador, que busca respaldo chino en foros multilaterales, especialmente para facilitar financiamiento. Muchos analistas dicen, sin embargo, que China, aunque no es una democracia, ha logrado expandirse como una diplomacia económica eficaz. Lo importante ahora es que no se repitan opacidades del pasado. Todo depende de la claridad con la que Ecuador defienda los intereses. ¿Cómo fue este encuentro con las autoridades chinas en esta última visita que ha tenido el presidente Noboa? Sí, Ruth, o sea, yo creo que coincide además que ese anuncio de la gira hacia China justamente del presidente Daniel Noboa con el anuncio de la apertura del catastro minero, por ejemplo, ¿no? En Ecuador había estado cerrado desde ya hace algunos años el catastro minero, y lo que quiere hacer el presidente de la República y el gobierno es obviamente impulsar la minería legal en el país y obviamente traer nuevas inversiones y nuevos dólares más frescos, ¿no? que tanto necesita la economía ecuatoriana. Economía sobre todo para concluir con los gastos que en realidad tiene el Estado como tal, porque ya vemos que muchas veces en otros proyectos que han traído de estos proyectos extranjeros no necesariamente lo hacen con personal ecuatoriano, sino que muchas veces traen ese personal de los países donde están comprometidos estos proyectos. Yo creo que sobre todo la mirada estaría puesto ahí,
Y te digo, la mirada ha puesto justamente en la apertura, en traer estas inversiones para ver si China quiere invertir en nuevos proyectos energéticos que se hablaba y en proyectos mineros. Y también coincide con la aprobación de ciertas leyes en la Asamblea, donde por ejemplo, podrían estar, donde muchos grupos, sobre todo de temas de grupos sociales, están un poco preocupados, ¿no? Porque estas nuevas leyes de alguna manera podrían restringir sus derechos a la protesta, a la lucha, por ejemplo, contra la minería, a la lucha contra la explotación de una manera que no sea dentro de la Constitución de otros recursos naturales como el agua, y que son temas muy sensibles, de hecho, para comunidades que muchas veces están invisibilizadas en el país. Yo creo que veo como una línea que atraviesa en este sentido, más allá solamente de una apertura de las inversiones que puede tomar mucho más tiempo y que además también hablaban, por ejemplo, de esto de reperfilar la deuda. Recordemos que Guillermo Lasso también logró hacer una reestructuración de la deuda con China, también se acercó para poder hacer un tratado con este país, y que es importante, de hecho, para los negocios del país. Pero yo creo que la visita del presidente Noboa también responde a estas otras coyunturas que están pasando con sus anuncios y con además la aprobación de algunas leyes que justamente lo han hecho la Asamblea, que está de mayoría oficialista en este momento. Jorge, ahora, de acuerdo a lo que ha dicho Carolina, y hablar un poco de la relación con China, que puede ser beneficiosa en términos de comercio, de inversión, de tecnología, pero ¿depende esto con los términos de negociación de la ética también del gobierno ecuatoriano? ¿Por qué digo esto? Porque hay que recordar también los casos de corrupción que se dieron en su momento, contratos desfavorables que marcaron la relación de China, por sobre todo en la era, en el gobierno del correísmo, en la era del correísmo, especialmente en el sector minero y petrolero también. Sí, yo creo que por allí está quizás la clave de este acercamiento. Tú preguntabas, bueno, si es o no conveniente, si es o no ético que se acerque, en este caso Quito, a Beijing. Pues lo que te puedo decir es que técnicamente China es el granero del mundo, porque hoy es Noboa. Hace más de 15 años era el gobierno de Alianza País, con Rafael Correa Delgado. Entonces, ambos gobiernos en su tiempo, cada uno necesitaban financiamiento. Yo creo que aquí la frontera está claramente definida. Antes se ataban no solamente al canje de deuda por petróleo, estas operaciones de pasivos con China, sino también, acuérdense ustedes, de contratos para mega obras, donde incluso, como bien decías tú, Ruth, hubo cuestionamientos en la parte técnica, laboral, incluso hay demandas y tal. Entonces, habría que ver si es que en este caso Noboa no va a volver, ojo, a volver a contemplar este tipo de condiciones que seguramente eran parte de lo que se imponía en esa época desde Beijing, que se contraten grandes obras con empresas estatales, y también lo del canje de deuda por petróleo, que al final, según varios informes periodísticos y también de investigación, fueron perjudiciales para el país. Entonces, yo creería que va por ahí el tema. Ya en la inyección de capital, sí, lo que ha destacado el presidente Noboa es que se estarían consiguiendo cerca de $1.000 millones para nuevas inversiones en sectores estratégicos, 450 aproximadamente por parte de la compañía Power China, que de hecho se la había visualizado para que sea una especie de operador de Coca-Cola Sinclair, y que de manera paralela esos otros 550, 600 millones de dólares saldrían desde España para estos proyectos de generación de energías alternativas, limpias, como en este caso la solar fotovoltaica o la eólica. En este último caso, la eólica tiene una producción marginal, la solar fotovoltaica inexistente, nula. En el caso de Villonaco, que es un parque de energía eólica en Loja, en el sur del país, no llega ni a 16.5 megavatios, cuando se sabe que la capacidad instalada que tiene el país para ese tipo de energía, hablo de la solar fotovoltaica, fácilmente puede llegar a un poco más de 1.500 megavatios. Entonces, la idea es que esto se pueda
potencializar. Si a la hora de los acuerdos se contemplan prácticas del pasado, pues es un asunto estrictamente gubernamental. Yo creería que no irían por ahí, sino por la inyección directa de capital en función de las necesidades del Ecuador, porque no te olvides que el presupuesto general del Estado aún tiene un déficit de 3.000 millones de dólares, más los atrasos con los GATS y los proveedores también. Vamos a una pequeña pausa. Jorge, Carolina, enseguida volvemos. México solicita nuevamente a Ecuador un salvoconducto para Jorge Glass, el ex vicepresidente, tras recibir sentencia de 13 años de cárcel. Volvemos a comentar este tema. Seguimos con más de Club de Prensa Ecuador. En medio de su ruptura con Ecuador, México insiste en un salvoconducto para el ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno de México ha solicitado otra vez que se le otorgue el salvoconducto al ex vicepresidente de Ecuador, que carga con varias condenas por corrupción en Ecuador. Dice México, debido al estado delicado de salud, el pedido llega después de que el político del área de Rafael Correa recibiera una nueva sentencia por peculado de 13 años. A menos de 24 horas de haberse conocido la sentencia contra el ex vicepresidente Jorge Glass y Carlos Bernal, quien fuera secretario del Comité de Reconstrucción de Manabí en el caso bautizado con el mismo nombre, el gobierno mexicano insiste en llevarse a Glass como asilado. Las imágenes del ex vicepresidente condenado a 13 años de prisión y al pago de una reparación de $250 millones junto a Bernal motivaron este comunicado en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores, basada en 3 artículos de la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático, dice que, en atención a su delicado estado de salud y por intermedio de la Confederación Suiza, el gobierno de México ha solicitado nuevamente al gobierno de Ecuador un salvoconducto en favor del señor Jorge Glass, asilado diplomático mexicano. A la par, México también ha solicitado que Ecuador tome las medidas humanitarias necesarias para que Glass sea custodiado en un lugar seguro. Pero hay reacciones a la sentencia. Para Julio Villacreces, de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí, esta sentencia hace justicia a medias. Como Manabita reconoce que no son solo 2 los responsables, ni solo 11 los proyectos de los que se habló en el juicio. La ley de solidaridad fue permanentemente violentada. El Parque Las Vegas, pautaje en medios de comunicación que no está determinado, Ministerio de Defensa, hélice para los aviones, motores. ¿Qué pasó con la donación de la República Popular de China con respecto a vivienda? Criterio que comparte Marcela Estrella, quien desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio promovió la investigación en torno al atraco de los fondos que debieron servir para reconstruir Manabí tras el terremoto. Hay capítulos que se quedaron por fuera. Algunas vinculaciones y relacionamientos entre sociedades, personas naturales, que tenían que ver no solo con desvío de fondos, tenían que ver con otro tipo de delitos que finalmente fueron descartados por la Fiscalía. Villacreces recuerda que Manabí se ha levantado más allá de la decisión de las autoridades de turno, más allá de una ley que suponía mejores días para los damnificados, más allá de un comité de reconstrucción que no fue tal. Ha sido más por el esfuerzo de sus propios hijos, de los propios manabitas. Estrella cree que hubo más elementos en este caso, que esta sentencia es un precedente, pero que la justicia tiene una deuda aún con Manabí y sus damnificados. Y quedan muchas dudas respecto a si es que eventualmente en la siguiente instancia la prueba presentada por Fiscalía será suficiente para poder sustentar o continuar sustentando el dictamen de culpabilidad. Casi 10 años después, Manabí es una provincia que se ha levantado, y no necesariamente de la mano de un comité, al menos de dudosa actuación. Fausto Yepes, Teleamazonas. Carolina y Jorge, brevemente comentemos este tema. A través de un comunicado, justamente la Cancillería de México ha justificado esta solicitud de salvoconducto por artículos 9, 12 y 13 de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático 1954, el cual es vinculante para ambos países. ¿Qué va a responder Ecuador en 1 minuto y medio? Porque ya se me acaba el tiempo. Empiezo con Carolina y luego lo escucho a Jorge. Ruth, lo que el gobierno yo creo que se va a mantener con su idea de que él, además con esta nueva sentencia, es un preso, no es un preso político, lo que ha mantenido, el discurso que ha mantenido durante todo este tiempo, y que él tiene que rendir cuentas a la justicia. Si realmente el gobierno de Daniel Noboa no cedió antes, dudo mucho que ahora lo haga con este nuevo pedido que está haciendo México. Pero Ruth, algo que sí ha sucedido también hoy día
Es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas provisionales a favor de Jorge Glass. Y esas medidas se emiten en casos de extrema gravedad y esos sí son vinculantes. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos las dicta, esas sí van a ser vinculantes para el Estado y va a tener que cumplirlas el gobierno, que más allá, que cuáles serían, no las sabemos todavía, probablemente que tengan que ver con el traslado probablemente en otro tipo de cárcel. No sabemos necesariamente si tenga que ver con que se le otorgue el salvoconducto porque se decida que él era un asilado político de México. Es una cosa que todavía estaría por verse. Jorge. Bueno, yo creería que, en efecto, sería un escenario inalterable, más aún cuando México nunca decidió reconocer el triunfo de Daniel Noboa, siempre estuvo desde la postura ideológica un poco hacia la candidatura de Luisa González. Y ya en la parte de Jorge Glass y lo que está sucediendo a nivel de las instancias internacionales, bueno, no nos olvidemos que en esas mismas instancias está en curso un proceso por la incursión a la embajada mexicana. Entonces, sí, creería yo que desde la postura de Daniel Noboa podría ser indeclinable, salvo que el escenario internacional, a partir de lo que llegara a dictar la Corte Penal Internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pueda cambiar eventualmente su decisión. Habría que esperar qué es lo que se dispone y también lo que decida el gobierno de Daniel Noboa. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Club de Prensa de Ecuador. Ya estamos llegando al final del Club de Prensa Ecuador. El presidente Noboa se ha reunido en Roma con el Procurador Nacional Antimafia, Antiterrorismo de Italia, Giovanni Menillo. Esto como parte de la gira internacional que lo mantiene 16 días fuera de Ecuador. El propósito de esta cita, según ha trascendido, la cooperación técnica desde Italia para fortalecer las capacidades de investigación, las judiciales de los entes componentes ecuatorianos. Así lo ha dado a conocer la Secretaría General de Comunicaciones de la Presidencia. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy, mis colegas periodistas desde Ecuador. Jorge Escobar, gracias por haber estado con nosotros aquí en el canal de las Américas NTN 24. Es una nueva oportunidad. Gracias a ti por la invitación. Un fuerte abrazo. Abrazo a la distancia. También Carolina Mela, un gusto tenerte de regreso luego de esa maternidad que se te ve cada día más linda. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Ruth, y qué placer siempre acompañarte y hablar de estos temas que tanto nos interesan. Te mando un abrazo. Abrazo a los dos. Me despido, soy Ruth del Salto. Enseguida quédese con la señal de NTN 24. Ya hubo vecino listo con el titular de la hora. Empieza con los cancilleres del Mercosur que han llegado ya a Buenos Aires para asistir a la cumbre número 66 del grupo.